santificación. Coloca en este momento la mano en su corazón y diga: Señor, santifica mi corazón, porque hay mucho más para usted. Yo la convido a oír la gloria, para completar esa corrida y ser glorificada. Todo tu cuerpo precisa buscar ese objetivo. No basta solo sus ojos, su mirar fija, tener aliento. También es necesario que escuches la voz de tu entrenador. Juan 8:47 dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Usted es una mujer de Dios, elegida, escogida para entrar en la gloria. Usted solo escuchó apenas la palabra de Dios. ¿Quién te está entrenando para esa corrida, para la gloria? ¿Usted escuchó muchas voces o una voz fuerte que te da dirección y comando? Yo creo que muchas voces y ruidos llegaron hasta usted. Voces externas de muchas personas, internas, con muchos ruidos. Y también creo que en estos últimos tiempos estuvieron más intensas y que usted tuvo más tiempo para oírlas. Mas creo que voces nuevas llegaron, miedos de enfermedades, ansiedades de esta enfermedad que llegó, la voz de la soledad. Génesis 3, 1 y 2 dice: y la serpiente era la más astuta de todos los animales del campo que Dios había dicho. Y ella cuestionó a la mujer. Entonces fue eso mismo que Dios dijo. Y en Apocalipsis dice: el acusador, el mismo que las acusa de día y de noche delante de nuestro Dios. En este momento, ahora, usted puede estar escuchando la voz del acusador. Él te puede estar diciendo que esa corrida para la gloria no es para ti. Usted puede estar oyendo su propia voz, recordándote de situaciones pasadas, de pecados pasados, que Dios ya te perdonó, pero tú no te perdonas. Tal vez tú crees que Él se olvidó de ti. Tal vez puedas estar oyendo la voz de la soledad. Pero mi querida hermana, crea que todas esas voces de acusación no son de Dios. Esas voces de acusación, dudas y desánimos no son de Dios. Usted puede estar escuchando a tu amiga querida, elocuente, sabia, que te dice cosas que tú quieres oír, mas muchas veces no es lo que quieres oír. Y oír cosas que quieres oír, la mayoría de las veces no te llevan para el lado correcto de la corrida. Ella te lleva para la dirección contraria. Si esas voces que estás escuchando te dejaron abatida y te dejaron para atrás en esta corrida para la gloria, entonces es posible retomar esta corrida. Es posible, querida hermana. Es posible. Salmos 42:5, en la versión actualizada, dice: ¿por qué estás así tan abatida, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Deposita toda tu esperanza en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y Salmos 31:2, la versión actualizada, dice: en verdad, mis sentimientos están calmados y aquietados como un niño satisfecho para su madre. Así está mi alma para todo mi ser. Esos dos versículos nos muestran el camino y para retomar el objetivo en esta corrida. Es necesario aquietarse, calmar la alma, calmar el alma, silenciar
todas las voces interiores e exteriores. Y el salmista dio una orden para el alma. Calma, aquietados. Silencia todas esas voces. Se aleja de todas esas voces. Dios todos los días te invita para dejar las multitudes y subir para el monte. En Mateo 17:1 dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y su rostro resplandecía como sol. El Señor Jesús muestra y llevó a los discípulos a sus montes altos para que puedan oírlo. El Señor quiere llevarla a usted al monte para que pueda oírlo, para que aprenda a reconocer la voz de su entrenador. Mateo 17, 4 y 5 dicen, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Pedro, él estaba agitado en sus pensamientos, estaba inquieto. Y rápido dijo, vamos a hacer 3 enramadas. Él no estaba atento. Usted es esa mujer inquieta en sus pensamientos. Cuando Dios quiere hablar, ya está todo planeado. Cuando comienzas a orar, estás orando con Él, conduces tu misma oración, toda tu respuesta. El versículo 5 de Mateo 17 dice, hablaba aún. ¿Será que esa es tu frase? ¿Será que Dios cuando habla conmigo precisa hablar? A Bianca hablaba, aún hablaba. Oh Señor Jesús, ese versículo, gracias al Señor termina. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. La palabra de hoy para usted es, a Él oíd. ¿Cuántas conferencias de la iglesia, de mujeres, a cuántos altos del monte Él ya te llevó? ¿Y cuántas veces durante la administración de la palabra Él quería hablar algo tan especial y en tu pensamiento decía, qué lástima que esa hermana no está escuchando esta palabra? ¿Cuántas veces escuchando un mensaje, una palabra tan buena, usted pensó, de nuevo, eso mismo, Señor, oh Señor Jesús? ¿Y cuántas veces durante una reunión, el barullo de muchos mensajes en el WhatsApp robaron su atención? Si eso ocurrió, Hechos 7:51 dice, mujeres duras de servir, incircuncisas de corazón y de oídos. Mi amada mujer, su oído ha resistido al hablar de Dios. ¿Cuántas veces usted y yo escuchamos al Señor dar dirección? Usted escucha para abandonar la puerta larga que te lleva para la perdición. Usted está escuchando, Dios te llama para orar a las 5 de la mañana, a la tarde, y nosotros decidimos no escucharlo, no obedecerlo. Nosotros cerramos nuestros oídos para hablar con el Señor. Yo tuve una experiencia con ese de cerrar nuestros oídos un tiempo atrás. El Señor me decía para orar por una determinada situación y yo estaba orando por la vida profesional de mi marido y toda vez que comenzaba a orar, Él me decía que ore por mi vida profesional. Y yo hablaba junto con el Señor, argumentaba.
Y continuaba orando por mi marido, por la vida profesional de él. Y todas las veces que iba a orar, el Señor me decía, ora por tu vida profesional. Y yo continuaba orando y decidí no oírlo. Oí no oír el hablar del Señor. Decidí tomar mi propia dirección. Y el Señor no respondía a mi oración. Hasta que un día, cuando volvía a mi casa desde mi trabajo, el Señor comenzó a hablar muy fuerte para que orase por mi vida profesional. Pero esa voz comenzó a quedar más fuerte, más fuerte. Y cuando estaba llegando a mi casa, dije, Señor, voy a obedecer, voy a orar. Yo no entiendo por qué necesito hablar por mi vida profesional. En esa hora yo decidí oír la voz del Señor y decidí obedecerlo. Y yo hice una oración bien chiquita, hermana. Señor, yo no entiendo por qué, pero bendice mi vida profesional. Yo quiero obedecer, quiero su bendición en mi vida profesional. Y esa fue mi oración. Llegué en mi casa, 15 minutos. Llegué a mi casa y sonó mi teléfono. Era una persona conocida que yo no estaba esperando que me llame, con una propuesta profesional. Esa propuesta cambió la situación de toda mi familia, cambió la situación profesional, la situación de mi casa. Hermanas, el Señor hizo un milagro. ¿Por qué? Porque yo decidí oír la voz de Dios, oír el hablar de Dios y obedecer. Hoy Dios habla con usted. Él quiere que usted escuche. No tenga ese oído resistente. Escuche el hablar de Dios. Oír y obedecer están muy ligados. La obediencia es oír profundo. Mi querida amiga hermana, para ser glorificada, usted y yo precisamos escuchar solamente la voz de Dios. Necesita decidir oír la voz de Dios y obedecer. Santiago 1:19 dice, por tanto, mis hermanas amadas, todo hombre sea pronto para oír. Si tú no aprendes a reconocer todos los ruidos que perjudican tu oído, te hacen parar de correr. Esas voces no te llevan a la gloria. Ellas nunca van a parar para que usted escuche a Dios. Esas voces y ruidos, ellas nunca van a parar para que usted pueda oír al Señor. No va a haber momentos de calma donde todo va a estar bien y usted va a poder escuchar con claridad la voz de Dios. Esas voces no paran más. Usted puede decidir no escuchar y decidir y reconocer la voz de Dios y hacer callar todas las otras voces. Usted precisa reconocer apenas la voz de su entrenador. Solo así va a poder identificar las voces que te hacen parar de correr y vas a poder elegir. Y precisa ir a la Biblia, necesita ir a la palabra, porque en la palabra usted va a conocer la voz de Dios. En ningún otro lugar vas a poder escuchar la voz del entrenador, la voz de Dios. Aprender a reconocer la voz del verdadero es un entrenamiento diario, es todos los días escuchando. Cuanto más se escucha, más esa voz se hace íntima y más rápido la reconocemos. En el mundo, muchas veces, los barullos, los ruidos vienen para atraparnos, para distraernos, mas tienes que aprender a reconocer y a oír apenas la voz de Dios. Cada día con su entrenador vendrá con un tono de voz diferente, que es con el tono de voz que usted precisa. Así tú puedes aprovechar más. Algunos días su entrenador
va a venir con una voz Primeira Reis 19:12, calma. na versão King James, Primera Reyes 19:12 dice, un susurro de brisa suave y tranquila. será uma voz Otro día poderosa, será una voz para que você poderosa possa avançar. para que tú puedas avanzar. Apocalipsis 1:15 dice, Como voz de y sus pies muitas semejan refulgente como un horno y una voz como estruendo de muchas aguas. Y esa voz la va a hacer volver cuando usted esté desanimada, cuando perdió el foco, va a volver. Génesis 3:9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, Onde é que está ¿dónde estás tú? a voz do seu treinador? La voz de su entrenador también le va a pedir permiso para entrar en usted todos los días, para hacerte proseguir todos los días. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguna oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con ella y ella conmigo. Oír precisa de mucha atención y disposición para los cambios. Y en esa jornada precisa ser escuchar atentamente. Hebreos 3:15 dice, entre tanto, si oyeres hoy su voz, no endurezáis vuestros corazones. Oye, si oyeres su voz, hoy no endurezcáis vuestros corazones. Es hoy, querida mujer. Es en este momento. No endurezcáis vuestros corazones. Dios, su entrenador, tiene una palabra, tiene un treino específico, personalizado, así como un atleta de alto performance. Él entrena todos los días. Dios tiene una porción separada para usted diariamente, todos los días. Te da una palabra que puedas soportar en ese día, en las situaciones que vivas en ese día. Ese treino es solo suyo. Ese es lo que tú necesitas para ese día. Nuestro Dios es un Dios que nos da un treino individual. Y en ese treino diario, Dios va a eliminar todos los zumbidos, el exceso de cera, todo lo que no está preparado para oír. Cada día de treino personal para Dios te va a llevar para la gloria. Nuestro Dios es un Dios que escucha. Usted ya habrá escuchado la expresión ver para creer. Cuanto más la Biblia usted lee, más va a percibir que la palabra de Dios, oír, es creer. Apocalipsis 2:29 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Amada hermana, usted tiene oídos. Cuando tienes más oído para oír la voz de Dios, más fe va a ser acrecentada en usted. En el mundo actual, el que más tiene más poder, habla más de lo que se escucha. Mas nosotros tenemos un Dios todopoderoso. Nuestro Dios es lleno de poder. Él creó el mundo con la palabra. Y aún así, Él es un Dios que escucha. Y no solamente eso, Él se inclina. Él se inclina para escucharte. Él quiere oírte. Mas Él también quiere que aprendas a oír. Apocalipsis 1:12 dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y Apocalipsis 22:8 dice, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Este es el oír de una mujer glorificada. Esa es la actitud de una mujer que decidió oír
apenas la voz del entrenador, la voz del verdadero. Una mujer que inclina que aquieta sua alma, su rostro al Señor, que se inclina para Dios, face do treinador. que mira para la cara de su entrenador. Todo su cuerpo está dispuesto a oír. Esa mujer que está dispuesta a oír E obedecer. y obedecer. Oír y obedecer. Saber Usted precisa saber que en la gloria de Dios, nada de lo que es mío y suyo precisa ser santificado. Para entrar va a ser em Deus, recibido, todo lo natural. glorificado. Todo precisa ser Ouvir precisa ser glorificado. Nuestro oír precisa ser santo. para a glória de Deus. Para la gloria de E Dios, é para mim. la gloria de Dios Amado irmão, es não para deixe que ninguém usted diga o y contrário. para mí. A glória de Deus No deje é que para nadie diga lo contrario. La gloria de Dios es para usted y para mí. Y no deje que esas otras voces desvíen su mirar y diciendo que usted no puede. Se nós formos ver nos evangelhos, Nosotros vamos a ver muchas veces, muchas voces en todos los evangelios vinieron a tirar santificou el foco, solo que el Señor santificó sus oídos. El Señor Jesús santificó sus ele oídos. ouviu somente a Jesús escuchó solamente la voz de Dios. No importaba la situación. Él sabía cuál era la voz de su entrenador. Él sabía cuál era la voz del verdadero. Él sabía por qué estaba corriendo. Hoy, querida mujer, hay un hombre en la gloria. Aleluya. Hoy hay un hombre en la gloria. Y ese hombre completó ya esa corrida. todo o caminho. Él conoce todo el camino. Él conoce cada subida, cada bajada, cada curva cerrada, Pedra que se encontra cada piedra que está ahí. Y es por eso que nuestro Señor es único, que nos puede entrenar para llegar al destino final, para llegar a la gloria. correu como homem. Y nuestro Señor corrió como hombre. Obstáculo que se coloca Y por eso que Él vence cada obstáculo que aparece en nuestro camino. Crea en eso, crea en eso. Cada obstáculo o Senhor conhece. el Señor conoce y venció cada uno de ellos. El Señor venció cada situación. Él pasó por todas las subidas, por todas las curvas cerradas, Ele venceu. pero Él venció. Crea en eso. Se desanimar. Todas las veces que quieras desanimar, pare, escucha que el Señor está en la gloria. El Señor corrió y llegó hasta el final. O Senhor Jesus na Dios recibió al Señor Jesús en la gloria. Y hoy Dios quiere recibir